Bueno, buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy vamos a trabajar un tema que se trata de la segunda parte de, de funciones cuadráticas. En esta segunda parte vamos a ver las relaciones que existen entre dos tipos o dos formas de vela cuadrática. Una que es la forma general y otra que se llama la forma estándar. Es una forma que nos pueden salir las dos formas. Entonces necesitamos una manera de convertir de una a otra, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. Y vamos a trabajar con este documento que al final de la clase lo voy a compartir mediante Google Classroom. Entonces pongamos atención en la primera parte que se trata de cuáles son las dos formas que vamos a trabajar. La primera forma se llama forma general y pues es la que está en el video anterior a este, que era función cuadrática cuando calculamos solo A y C. Ok, ya aquí vamos a calcular pues otros elementos, pero es importante notar que en la forma general pues es esta que está por acá. Dice y igual a x a la 2 más bx más c. Y noten que el a es el que está a la par del x a la 2, que el b es el que está a la par del x y que el c es el número solito. Entonces vamos a ver, aquí tengo unos ejemplos. Vean este que está por acá. Si agarráramos este, podríamos decir que el valor del a es el que está a la par del x a la 2. En este caso, vean que a la par del x a la 2 no hay nadie. Bueno, recuerden que hay un 1 imaginario ahí. Entonces podríamos decir que la vale 1 en este ejemplo que está por acá. Ok, aquí podemos memoria de tener guardada. Vamos a ver, pero echamos las letras. El a vale 1. El b, ¿quién es el b? El b es el que está a la par del x. Entonces en este caso el b vale 12. Y el c es el que está solito de último, en este caso va a ser 20. Ok, podríamos hacer lo mismo acá y decir, bueno, ¿quién es el a? ¿Quién es el b? ¿Y quién es el c? Entonces noten que en este ejemplo que tengo por acá, el a, al igual que en el anterior, es el que está a la par del x a la 2, que como no hay nada, ponemos un 1. El b es el que está a la par del x. A la par del x tengo el 14. Noten que es 14, no 14x. A veces pasa que uno le mete el x cuando ustedes se lo borran. Y el c es el número solito, 25. Bueno, esta es la primera parte. Reconocer, pues, la forma general. La otra forma que vamos a estudiar es la forma que le vamos a llamar forma estándar, que es esta que ven acá. En lugar de decir a x a la 2 más bx más c, aparece y igual x más h a la 2 más k. Es decir, nuestras variables son h y k. En esos ejemplos voy a buscar uno para que lo identifiquemos un poco más sencillo. Vamos a ver, por aquí me parece haber visto uno. Que me salga. Bueno, no me salió, pero lo voy a anotar acá. Supongamos que tenemos este ejemplo, x más 2 más 4 a la 2 menos 6. Entonces noten en este ejemplo que el h, el valor del h va a ser el que esté acá. En este caso va a ser 4. ¿Ok? Y el valor del k es el que está después. Entonces el k en este caso, como tiene un negativo, va a ser menos 6. Que ahí como para darle un poco más de orden a qué son estas dos formas. Y vamos a analizar esas dos formas, pues, muy importantes. ¿En qué se centra esta clase? Bueno, nos vamos a centrar mucho en esta fórmula que está por acá. Es importante que la tomen en cuenta, que para poder calcular h, teniendo la primera fórmula, pues te hay una formulita que es menos b entre 2a, que tiene que ver con el vértice, con el eje de simetría, los conceptos de la clase anterior. Y el k se calcula con la fórmula c menos a h a la 2. Entonces estas fórmulas es importante que las tengan, que las anoten. Ahí igual, ¿verdad? Va a quedar el video. Entonces ustedes lo pueden poner pausa y tomar nota de esto de acá. Pero veamos un ejemplo para que quede más claro en qué consiste el tema.
Entonces, nosotros tenemos una forma general que es este ejemplo. Y igual x a la 2 más 6x más 10. El A vale 1, el B vale 6 y el C vale 10. Que es la parte que estábamos repasando ahora. Entonces, calculemos H. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la fórmula que tenemos acá. Esta fórmula dice que H es igual a menos B entre 2A. Entonces me dice, bueno, H es igual a menos, pone el menos, el 6 es el valor que toma el B aquí. Entonces en lugar de poner una B, pongo su valor respectivo, que es un 6. Y 2 por A, que la vale 1, entonces 2 por 1. Solo metemos en la calculadora y ya tenemos una respuesta. El H vale menos 3. Ok, usamos la fórmula y tenemos una respuesta. Check a tener H por ahí. Ahora vamos con K. El K tenía su fórmula también que era C menos A por H a la 2. Entonces, pongámosle atención acá. C, bueno, 10. Claro, el C valía 10. Menos. El A vale 1. El A vale 1. Y el H es el valor que calculamos anteriormente. Lo ponemos entre paréntesis porque hay que tener cuidado con los negativos que estén elevados a la 2. Se convierten en positivos. Y todo esto en la calculadora, pues me da 1. Entonces, vean, ya tenemos que el H vale menos 3 y que el K vale 1. Entonces, convertimos la forma general a la forma estándar. Es decir, nosotros podemos reescribir una cuadrática de una forma a otra. Y eso es una habilidad en la que pretendemos que ustedes repasen en este video. Como esta que está acá, vamos a cerrarla en un circulito, esta forma general se convierte o la convertimos en la forma estándar que está por acá. Esta que está por acá. Es decir, estas dos que ustedes están viendo, ahí las pueden ver juntas, estas dos son la misma, simplemente convertidas. Notemos cómo el H vale menos 3, entonces aquí va más H, bueno, menos 3, ¿verdad? Porque es negativo. Y más K, el K vale 1, entonces aquí pongo el 1. Este es el primer ejemplo que tenemos. Veamos el segundo ejemplo. Se parece un montón, además es lo mismo. Veámoslo por partes. Tenemos esta normal que tenemos por acá, pongámosle en rojito. El A vale 1, el B vale 10, el C vale 30. Entonces, menos B entre 2A sería menos 10 entre 2 por 1, ¿verdad? Porque el B valía 10. Esto da menos 5. Y para calcular el K, recuerden, era C, entonces empieza con 30, menos 1 por menos 5 a la 2, que es este valor de acá, y me da 5. ¿Ok? Vamos a ver, ponemos una pausa por aquí. Un segundito. Listo, seguimos. Entonces, el K, vean, entonces se trata como de calcular un H, calcular un K y luego juntarlos. Este me dio menos 5 y este dio 5. Entonces, cuando juntamos los dos, me da aquí menos 5 y 5. ¿Ok? Este es el tema, la primera parte del tema, esta conversión en esos ejercicios, ¿verdad? Hacerlos con calma. Aquí hay otro también. A, B, C, se calcula H, se calcula K y se junta el menos 4 con el 2. Entonces, esta es como la primera parte. Sugiero que si están viendo el video, que le pongan pausa y practiquen estos ejemplos que están por acá. Bien, eso es lo primero que quería explicar. Lo segundo tiene que ver una relación de un tema que se llama vértice. El vértice para nosotros es el punto extremo. ¿Verdad? Vean aquí, eso es como una sonrisa, una carita triste y una carita feliz. El vértice siempre va a ser el punto más alto o el punto más bajo en los valores. Y esto es muy importante, porque cuando nos ponen un problema, cuando nos ponen a interpretar cierta información de un problema que es con cuadráticas, y de fijo van al vértice. Siempre tratan de que usted calcule el vértice.
¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, es que depende si tenemos la forma general o tenemos la forma estándar. Si es la forma estándar, es rapidísimo. Porque la forma estándar es nada más h, k. Es decir, la forma estándar, esta que está por acá, el vértice es nada más agarre el h, agarre el k y ese va a ser el vértice. La forma estándar y la forma general, pues tenemos que usar esta fórmula que dice menos b entre 2a, aquí es el valor de h, y este que es menos discriminante entre 4a. Bueno, que también pudimos haber utilizado otra manera de sacar el k. Pero busquemos un ejemplo. Ven, aquí yo tengo segundito. Listo, vean este ejemplo. Que dice, el rendimiento R de X de los trabajadores de una empresa está modelado por una función. Entonces así es como nos vienen los ejemplos. Dice que hay un modelo, algo matemático que expresa cómo se relacionan ciertas variables, donde X es la cantidad de empleados y pues R el rendimiento. Entonces primero interpretemos que hay dos variables, dos cosas que están cambiando, ¿verdad? En la empresa está la cantidad de empleados que tenemos, que se tiene, y pues dependiendo de esa cantidad de empleados que se tenga, pues hay un rendimiento. Entonces hay dos variables, una depende de otra. En este caso, pues el rendimiento va a depender de cuántos empleados tengamos. Entonces vean la primera pregunta, dice, ¿cuál es el rendimiento que puede alcanzar la empresa al contratar 15 empleados? Entonces, esta no requiere tanto el vértice, sino que simplemente requiere entender el concepto de función en cuanto a que si nosotros tenemos una fórmula donde X son los empleados y nos dicen que tenemos 15 empleados, pues agarremos este X, cambiémoslo por un 15 y metámoslo en la función. Esto es un tema de octavo año que se llama valor numérico, en donde cambiábamos las X por un número. Entonces, en este caso, vean aquí cómo se cambia la X por el 15. Es decir, R de X sería 120 por 15 menos 2 por 15 lados en una calculadora. Hacemos la operación y da 1350. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si se contratan 15 empleados, el valor del rendimiento va a ser 1350. Esta es la respuesta, 1350. Pregunta B, se parece un montón a la primera. ¿Cuál es el rendimiento? Pero si en lugar de 15 contratamos 45 empleados. Ok, agarramos 45, lo cambiamos por el X. Vean qué curioso. Arriba cambiamos el 15 y dio 1350. Aquí metemos 45 y también da 1350. Es decir, que tenemos que tener cuidado porque a veces puede dar el mismo resultado y pues se entiende de esa manera. ¿Ok? Entonces igual sustituimos 45 y da 1350. Como nos está dando lo mismo, cabe una pregunta más, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima cantidad de empleados para que el rendimiento sea el máximo? Vean esta secuencia de preguntas que tengo, que cuánto es lo máximo que puedo contratar para ganar el máximo rendimiento. Cuando dice máximo con máximo o mínimo con mínimo, a veces también lo dice, pues se refiere a que usted calcule el vértice. Los problemas de cuadrática, muchos se relacionan con el vértice porque es el punto más interesante de la cuadrática. Es el punto que más tiene más relevancia, es el punto que le podemos sacar más provecho. ¿Cómo se calcula? Bueno, noten que en esta que está por acá, hay que tener cuidado porque en el A vale menos 2. El A es el que acompaña al X a la 2. El A no es 120. 120 es el valor del B. El menos A y el C ni siquiera aparece. El C es 0.
Entonces, en este caso, vamos a calcular el vértice con la fórmula que hemos estado utilizando, menos b entre 2a. El a es menos 2, el b es 120, el c es 0. Aquí está paso a paso cómo se calcula menos b entre 2a menos 122 por menos 2. Da 30. Es decir, que el máximo cantidad de empleados que yo puedo contratar son 30. Significa que si contrato más empleados, pues el rendimiento baja. Y si contrato menos empleados, pues el rendimiento también baja. Es decir, que el mejor valor que podemos, la mayor cantidad que podemos contratar es 30. Porque la cuadrática sube y baja. Y la otra pregunta dice, ¿cuál es el máximo rendimiento? Ah, bueno, entonces ya que sabemos que el máximo de empleados es 30, entonces agarremos la función y cambiemos el x por ese 30 para saber cuánto se hace respuesta. Aquí cambiamos el x por un 30, usamos la calculadora 120 por 30, 30 a la 2, 900 por 2, 1800 y tendríamos la respuesta. ¿Ok? Entonces, repito, cuadrática, pues tiene que ver con calcular el vértice. Hay dos maneras de calcular el vértice, ¿verdad? Hoy en este ejemplo utilizamos esta, que es la más utilizada, menos b entre 2a, y luego calcular, meter ese valor en el x, para poder encontrar ese valor que es el valor máximo. Bien, continuamos. Vamos a hacer un ejemplo más para cerrar el tema. Con el ejemplo, dice, en una fábrica de juguetes, el costo de producción de X cantidad de carritos está representado por la siguiente función cuadrática. Y aquí tenemos una función cuadrática. ¿Cuál será el costo de fabricar 50 de estos carritos? Ven, es un ejemplo sencillo que no está hablando precisamente del vértice, sino que simplemente dice, bueno, aquí tengo una función. Este es el costo y X son los carritos. Y la pregunta va por cuánto será el costo de 50 carritos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agarrar la fórmula y en lugar de poner un X, vamos a usar un 50. Y ponemos toda la fórmula. Yo primero la voy a poner con los X. Vamos a ver, 0,2, X a la 2. Y luego la voy a cambiar estos X por 50. Voy a poner paréntesis. Esto por costumbre, porque es como más visible que estoy sustituyendo. Y con una calculadora voy a ir haciendo. Voy a suponer que tengo una calculadora sencillita, porque ¿verdad? En este examen solo tenemos una sencilla. Entonces voy a dejarle 150 por acá. 2 por 50 es 100. 50 a la 2. Voy a hacerlo aquí, 50 por 50. Y lo voy a multiplicar por 0.2. Me da 500. Ok, y ya esa operación si es de calculadora. 150 menos 100 más 500. Me está dando 550. Vean que se trata simplemente de sustituir un valor, 50, y ya tenemos que el costo de producir 50 carritos es 550, y la respuesta sería esta que está por acá. Eso es un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo que sigue. Pero nos vamos a concentrar en la parte del vértice. Dice, desde la ventana de un edificio, Mariana lanzó una piedra hacia arriba. La altura h en metros que alcanza la piedra a los t segundos está modelado. Ok, cuando uno se topa ese tipo de problemas, lo importante es entender el contexto, ¿verdad? No confundirse, respirar y volverlo a leerlo tranquilamente. Hay un edificio y ese edificio pues tiene una ventana. Mariana tiró una piedra desde el edificio. La tiró hacia arriba, la piedra subió y volvió a bajar. ¿Ok? Entonces, primero, la primera pregunta dice, ¿cuál es la altura en metros que se encuentra? Vean que las variables son t segundos y h altura. Entonces, en el momento en el que Mariana tira la piedra, ese es el momento que no ha pasado nada. Es decir, es el momento donde el t vale 0. Así que podríamos aprovecharnos de eso y calcular lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero con 0. Es decir, h de 0.
Vamos a calcularlo acá. Voy a anotar toda la operación. Ven que aquí no hay variable X, sino que es T. Pero no importa, vamos a poner 0 acá. El 0 nos ayuda un montón, porque el 0 se traga muchos valores, ¿verdad? Menos 5 por 0 da 0, más 15 por 0 da 0. Esto nos va a dar 10. Entonces aquí tenemos nuestra primera respuesta. ¿A qué altura se encontraba la ventana? A 10. ¿Cuál fue la dificultad de este problema? Entender que cuando Mariana tiró la piedra, el tiempo era 0. Bien, ahora sí el aquí. Aquí estaba anunciando la altura máxima. Vean, ¿cómo sabemos que tenemos que hacer todo este procedimiento? Pues la palabra máxima. La altura máxima. Estas palabras significan que calculemos el vértice. El vértice va tilado ahí. El vértice. Vamos a calcularlo. Primero, agarremos la función que tenemos por acá y voy a determinar quién es. Voy a cambiar aquí las letras. T y T. Primero, como empezamos la vez pasada, ¿quién era A? El A es menos 5. ¿Quién es B? El B es 15. ¿Quién es C? Ok, sigamos. ¿Qué era más? Ahora menos B entre 2A. Ok, entonces menos B sería menos 15 entre 2 por menos 5. Voy a hacer eso en la calculadora. 2 por menos 5 es menos 10. Entonces menos 15 entre menos 10. Está dando 1.5. Ok, vean, estos son ejemplos que se hacen en la calculadora. 1.5. Y listo. ¿Qué es 1.5? 1.5 es el tiempo, porque es la variable, la primera variable. Para calcular la altura, tenemos que agarrar la función, así como lo hicimos acá, pero en lugar de sustituir 0, porque 0 no tiene sentido, vamos a sustituir 1.5. ¿Ok? Es decir, 1.5 acá, 1.5, y así se va a calcular cuánto es esa altura máxima a la que llegó pues la piedra. Voy a hacer esta operación en la calculadora, ustedes lo hacen con calma. Por ejemplo, cuando hacen 1.5, hacen 1.5 por 1.5. Y lo que les dé lo multiplican por menos 5. Y ahí lo van haciendo. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido porque me interesa pues el resultado, que entendamos cómo surge. Esta operación da 21.25. Y entonces, de nuevo, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos el vértice. El vértice es este valor y este valor, esos dos juntos. Y la respuesta, como era altura máxima, pues va a ser 21.25. ¿Ok? Voy a dejar de grabar acá para que la grabación quede pequeñita.